Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está causando mucha preocupación, la Vespa velutina. El avispón asiático. Sí, el avispón asiático, una amenaza para nuestros ecosistemas y especialmente para las abejas. Y para este morso tenemos un texto informativo que nos guiará en este viaje. Exacto, vamos a explorar su biología, su Uy, comportamiento por supuesto. y cómo combatirlo. Empecemos por lo básico. ¿Cómo llegó este pequeño insecto de Asia a convertirse en un gran problema en Europa? Pues imagínate un pequeño descuido con consecuencias enormes. Se cree que la Vespa velutina llegó a Europa en 2005, probablemente en algún cargamento proveniente de China. Un polizón. Sí, Como un polizón. Y desde entonces su expansión ha sido rapidísima. es impresionante, Una mancha de aceite que no para de crecer. de verdad. Primero conquistó Francia y ahora ya está en el norte de España y Portugal. La preocupación por su impacto en los ecosistemas y la apicultura es cada vez mayor. Claro, porque no es para menos. No, no es para menos. Piensa en esto. Un insecto diminuto que viaja miles de kilómetros y se convierte en una amenaza para las abejas, Que son esenciales. esenciales para la polinización y la producción de miel. Es como una película de terror, pero en la vida real. Exactamente. Hablemos un poco de su ciclo de vida. ¿Cómo se reproduce y propaga tan rápidamente? Bueno, todo comienza con las reinas. Durante el invierno entran en una especie de hibernación, un estado llamado diapausa. Se esconden en lugares protegidos. Como si fueran osos buscando una cueva. Exactamente, esperan a que pase el frío. Y cuando llega la primavera, entre febrero y abril, las reinas despiertan y comienza un nuevo ciclo. Buscan el lugar perfecto para construir sus nidos. Y hablando de nidos, la Vespa velutina es una verdadera arquitecta. Sin duda, sus nidos son impresionantes. Las reinas prefieren los árboles, pero también pueden construirlos en otros lugares, Airados y protegidos. incluso en las paredes de las casas. ¿Y de qué están hechos? ¿Con qué materiales construyen estas pequeñas maravillas? Pues usan un material similar al papel maché que fabrican masticando hojas y extrayendo la celulosa. Qué interesante. Es increíble cómo estos insectos tan pequeños pueden crear estructuras tan complejas. Es realmente sorprendente. Y me imagino que estos nidos no son precisamente pequeños. No, para nada. Un nido puede llegar a ser enorme, Enorme. de hasta 70 por 90 centímetros. Y lo más impactante es que un solo nido puede albergar hasta 1.800 avispas. ¡Wow! Eso sí que es una multitud. Imagínate, una pequeña ciudad dentro de un nido. Y cada nido tiene una sola entrada, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, esa es una característica distintiva de los nidos de Vespa velutina. La entrada, que al principio es pequeña, de 1,5 centímetros, se encuentra en la parte inferior del nido. Pero a medida que el nido crece, la entrada se desplaza hacia una posición media. ¿Y ese cambio de ubicación tendrá alguna función? Quizás para defenderse mejor. Esa es una pregunta muy interesante. La ubicación de la entrada podría influir en la defensa del nido, pero también podría estar relacionada con la ventilación o la regulación de la temperatura. O sea que no está del todo claro. Es un tema que sin duda merece más investigación. Pasemos ahora a un tema un poco más preocupante. La dieta de la Vespa velutina. ¿De qué se alimentan? Bueno, tienen una dieta bastante variada. Se alimentan de arañas, mariposas, otros insectos. Insectos en general. Pero su plato favorito, por desgracia, son las abejas. Ahí está el problema. Exactamente. Las abejas representan entre el 45 y el 80% de las presas de la Vespa velutina. Y lo que es peor, estas avispas tienen una técnica de caza bastante cruel. Se colocan en la entrada de las colmenas esperando a que las abejas salgan o entren. Es como una emboscada. Exactamente. Las abejas no tienen ninguna posibilidad. Desafortunadamente no. El impacto en las colmenas es devastador. No solo reduce la población de abejas, sino que también afecta la producción de miel. Claro, porque las abejas se dedican a defenderse en vez de recolectar polen. Exactamente. Es una situación muy preocupante. Pero las abejas no se quedan de brazos cruzados. Tienen alguna forma de defenderse de estos ataques. Sí, las abejas han desarrollado algunas estrategias de defensa a lo largo de su evolución. Cuando una vespa velutina se acerca a la colmena, las abejas pueden formar enjambres y atacar en grupo, En grupo. intentando picar a la avispa para ahuyentarla, O matarla. incluso matarla, sí. Valientes guerreras, una batalla por la supervivencia. Pero ¿qué pasa si no pueden defenderse solas? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudarlas? Bueno, afortunadamente hay varias medidas que podemos tomar para proteger las colmenas. Una de ellas es reducir el tamaño de la entrada de la colmena, instalando una rejilla especial. Ah, una rejilla. ¿Y cómo funciona? Es como una puerta de seguridad a medida para las abejas. La rejilla tiene una abertura de 5.5 milímetros de alto, suficiente para que las abejas puedan pasar, pero demasiado pequeña para la Vespa velutina. O sea que es una especie de filtro. Exacto, un filtro. Las abejas entran y salen con tranquilidad y la avispa se queda fuera. Me encanta.
Es una solución simple pero ingeniosa. ¿Y qué otras medidas se pueden tomar para controlar la Vespa velutina? Bueno, una de las estrategias más utilizadas es el trampeo. Se trata de colocar trampas para capturar tanto a las reinas como a las obreras. Trampas, trampas. ¿Y cómo funcionan? ¿Hay algún truco para atraerlas? El truco está en usar el cebo adecuado. Para las reinas se utilizan cebos fermentados o avinagrados. En serio, a las reinas les gusta el olor a vinagre. Sí, les encanta. Es como si fuera un perfume irresistible para ellas. Es increíble cómo los gustos pueden ser tan diferentes. Especialmente durante la primavera, cuando salen de su hibernación. ¿Y para las obreras se utiliza el mismo cebo? No, para las obreras se usan soluciones azucaradas, como jarabes de glucosa, apifonda o simplemente una mezcla de azúcar y agua. Son golosas. Sí, les encanta el dulce. Entonces, la clave está en usar el cebo adecuado para atraer al tipo de avispa que queremos capturar. Exactamente. Y la ubicación de las trampas también es importante. Se recomienda colocarlas cerca de las colmenas, donde las avispas tienen mayor actividad. Tiene sentido. Claro. Y existen diferentes tipos de trampas. Hay modelos comerciales o se pueden fabricar en casa. Hay una gran variedad de trampas. Algunas son muy sencillas y se pueden hacer en casa con botellas de plástico. Con botellas de plástico. Sí, haciendo unos agujeros y colocando el cebo en el fondo. Qué práctico. Una solución casera para un problema tan grande. Claro, y también existen trampas comerciales más sofisticadas y eficientes. Ah. Están diseñadas para maximizar la captura de Vespa velutina y minimizar la captura de otros insectos. Ya, para no afectar a otras especies. Exacto. Algunas incluso incorporan sistemas de conteo para monitorizar la población de avispas en la zona. Es fascinante ver cómo la tecnología se aplica también al control de plagas. Pero además de las trampas, hay otras estrategias para proteger las colmenas. Por supuesto. Hay medidas adicionales que podemos implementar, por ejemplo, reductores de piquera. Reductores de piquera, ¿qué son? Se instalan en la entrada de la colmena, limitando el acceso a las avispas. Funcionan como una barrera física. Entiendo. Es como un portero que solo deja pasar a los que tienen la llave correcta. Me gusta la analogía. Los reductores de piquera tienen aberturas estrechas que permiten el paso de las abejas, pero impiden la entrada de las avispas. Algunos modelos incluso tienen un compartimento donde las avispas quedan atrapadas. Interesante. Y otra estrategia que me ha llamado la atención es la alimentación de apoyo para las abejas. ¿En qué consiste? Se trata de proporcionar a las abejas una fuente adicional de alimento, especialmente cuando hay escasez o la presión de la Vespa velutina es muy alta. Ya, para que no les falte comida. De esta manera, las abejas se mantienen fuertes y pueden compensar la pérdida de recursos. Es como darles un refuerzo nutricional. Exactamente. ¿Y qué tipo de alimentos se les da? Se pueden usar jarabes de azúcar, miel o preparados comerciales específicos para abejas. Lo importante es que se mantengan fuertes. Lo importante es que reciban los nutrientes necesarios para estar sanas y fuertes. Y hablando de producción, ¿cómo afecta la Vespa velutina a la producción de miel? El impacto puede ser devastador. Cuando las abejas se sienten amenazadas, dedican más tiempo a defender la colmena y menos a recolectar néctar y polen. Esto reduce la producción de miel drásticamente. Es una consecuencia económica importante para los apicultores. Sin duda, la presencia de Vespa velutina puede generar grandes pérdidas económicas. No solo afecta a la producción de miel, sino que también puede debilitar las colmenas y aumentar la mortalidad de las abejas. Es un problema complejo que requiere una respuesta integral. Exactamente. No se trata solo de eliminar la Vespa velutina, sino de proteger a las abejas y a todo el ecosistema. Controlar la Vespa velutina implica investigación, prevención, detección temprana, control biológico y, por supuesto, concienciación ciudadana. Todos tenemos un papel que jugar. Exactamente. En la próxima entrega exploraremos la importancia de la identificación correcta de la Vespa velutina y cómo diferenciarla de otras especies similares. De acuerdo, hemos hablado de estrategias para controlar la Vespa velutina, pero ¿cómo podemos estar seguros de que estamos frente a una? Es fácil confundirla con otras avispas. Esa es una excelente pregunta y un punto crucial. Identificar correctamente a la Vespa velutina es fundamental Sí. para aplicar las medidas de control adecuadas y no dañar a otras especies que no representan una amenaza. Imagínate que confundimos a la Vespa velutina con una avispa autóctona y la eliminamos. Estaríamos dañando la biodiversidad sin ningún beneficio. Sería un error garrafal. ¿Cuáles son las características que la hacen única? ¿Cómo podemos saber con seguridad que estamos frente a una Vespa velutina? Bueno, lo primero que notarás es su tamaño. Las obreras de la Vespa velutina son bastante grandes, pueden medir entre 17 y 32 milímetros. Son grandes. Su tórax, como su nombre lo indica, es de color negro aterciopelado y el abdomen es principalmente oscuro con una franja amarilla en el cuarto segmento. O sea, no es completamente amarilla como otras avispas. Exacto. Esa es una diferencia importante. Además, fíjate en sus patas. Son oscuras con los extremos amarillos. Un detalle importante para recordar.
Y en cuanto a su comportamiento, hay algo que la delate. Su comportamiento de abejas. La Vespa velutina es una cazadora implacable de abejas. Suele apostarse en la entrada de las colmenas, esperando pacientemente a que las abejas salgan o entren para capturarlas. Entonces, si vemos una avispa grande, con esas características merodeando una colmena, Debemos sospechar. sospechoso. Exactamente. Y si encontramos un nido, podemos fijarnos en su forma y tamaño. Los nidos de Vespa velutina suelen ser esféricos o ovalados, con una única entrada lateral, y pueden llegar a ser enormes, de hasta 70 centímetros de diámetro. 70 centímetros. Eso es Generalmente los construyen en árboles altos, árboles altos. pero también pueden aparecer en edificios o incluso en el suelo. Impresionante. Es fundamental saber reconocer los nidos para poder alertar a las autoridades. Y que tome las medidas necesarias. Hablando de otras especies, mencionaste que a veces se confunde la Vespa velutina con el avispón europeo. Sí. ¿Podrías explicarnos las diferencias? Claro que sí. ¿Qué? El avispón europeo o Vespa crabro es una especie nativa de Europa y es un poco más grande que la Vespa velutina. Su coloración también es diferente, con la cabeza y el tórax más rojizos. El calor puede ser una buena pista, entonces. Sí, pero también hay que fijarse en otras cosas. Los nidos del avispón europeo suelen ser más pequeños que los de la Vespa velutina, y a diferencia de esta, la entrada del nido se encuentra en la parte inferior. Además, el avispón europeo no representa una amenaza tan grave para las abejas, ya que su dieta es más variada. Es decir, que no debemos preocuparnos si vemos un avispón europeo, ya que forma parte de nuestro ecosistema. Lo importante es saber diferenciarlos para actuar de forma responsable. Hemos llegado al final de nuestro Deep Dive sobre la Vespa velutina. Espero que esta inmersión haya sido informativa y, sobre todo, que les ayude a identificar y comprender mejor esta amenaza. Así es. La Vespa velutina es un ejemplo claro de cómo una especie invasora puede afectar el equilibrio de un ecosistema. Recordemos que la información y la acción conjunta son nuestras mejores armas para proteger a las abejas y a la biodiversidad. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Hasta la próxima.